y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, muy bien, estamos en Antioquía de Siria. Antioquía va a ser la iglesia sede en donde se va a extender el Evangelio hacia el mundo helenista. ¿Qué era el mundo helenista? Era todo el imperio romano que tenía una cultura griega. Fíjense que donde se desarrollan los eventos de los evangelios, estamos en Judea. Si bien había una influencia cultural griega, había una fuerte cultura semítica o hebrea. Pues bien, ahora van a ir a lugares en donde hay una fuerte influencia cultural griega, con su filosofía, con sus formas de organización social, con su cosmovisión, diferentes comidas, diferentes formas de organizar la familia, diferentes formas de organizar políticamente los lugares. Entonces eran lugares en donde había que tener una estrategia, que ahora vamos a ver cuál era, para poder ir a esos lugares y fundar iglesias para extensión del Evangelio. Fíjense que el pasaje nombra 5 miembros de la comunidad antioquena, que va a mostrar una diversidad cultural propia de la diversidad cultural que tenía la ciudad de Antioquía. Era una ciudad llamada cosmopolita o multicultural. Hoy la llamaríamos una ciudad global. No era un término que se utilizaba en ese tiempo, se utiliza ahora, pero sí una ciudad multicultural. Y estos 5 miembros que nombra el capítulo 13 de Hechos, va a mostrar la diversidad cultural que tenía la iglesia de Antioquía. Vamos a nombrar a los personajes más importantes de este relato, que es Bernabé, que era originario de Chipre. Hacia allí van a ir, hacia la isla de Chipre, ahora la vamos a mostrar, va a ir este primer viaje, que era un delegado de la iglesia de Jerusalén. Él se convierte en la iglesia de Jerusalén y él va a Antioquía como delegado de la iglesia de Jerusalén. Y último en la lista se lo nombra a Pablo, se lo nombra como Saulo. Pablo va a ser el nombre llamado el cognomen romano. En Roma, las familias patricias romanas tenían 3 nombres: el nomen, el nomen y el cognomen. El pranomen es como nuestro nombre de pila: Alberto, Daniel, Ariel, ¿sí? Y el nomen era como nuestro apellido, era de qué familia venía el que tenía ese nomen. Y el cognomen era un tercer nombre que indicaba las características de la persona o las características de la familia. Por lo cual Pablo era el cognomen romano que él va a usar en el mundo helenista, en el mundo romano. Él se llamaba Saulo, pero ante el imperio, como ciudadano romano, va a ser Pablo. Y se nombran 3 personajes más. El primero, Simeón, llamado Níger. Bueno, Níger era el cognomen romano, ¿sí? Níger quiere decir literalmente negro, ¿eh? Y Simeón era un afrodescendiente de la profundidad de África. Después tenemos a Lucio el Cireneo. Él había nacido en Cirene. Cirene es la actual Libia, es la parte, digamos, occidental del norte de África. Algunos dicen que es Lucas, lo pongo entre signos de interrogación, no está muy demostrado. Y el quinto que se nombra es Manaén, que en hebreo quiere decir consolador, que es un sintrofos de Tetracarides Antipas. ¿Qué quiere decir esto? Que criaron juntos o compartieron
nodriza. Las nodrizas eran las que amamantaban a los bebés. Entonces hay una alta probabilidad de que este Manaén compartió nodriza o crianza de leche con el tetrarca Herodes Antipas. Herodes Antipas es el que decapita a Juan el Bautista en los evangelios. Bueno, fíjense la variedad y la variedad cultural que hay. Tenemos representaciones de Chipre, centro de África, norte de África, Palestina y Pablo oriundo de Tarso. Hay una variedad multicultural interesante que muestra la variedad multicultural que tenía la iglesia de Antioquía. Bien, dice que había profetas y maestros. Bueno, ¿qué eran profetas? ¿Qué eran profetas? Bueno, los profetas eran aquellos encargados de edificar a la iglesia, de exhortar, de consolar, ¿sí? Eran tareas muy específicas, darle ánimo. Un poco cuando decimos profetas, nosotros tenemos el modelo del Antiguo Testamento. Bueno, en este caso, los profetas edificaban a la grey, consolaban a la grey, es decir, era toda una tarea de contención de los miembros de la iglesia de Antioquía. Y segundo, que había maestros. Los maestros sí es uno de los dones del Espíritu Santo que capacitaban para enseñar eficazmente la palabra de Dios. Entonces, estos 5 miembros de la iglesia de Antioquía contenían, consolaban, exhortaban a los miembros de la iglesia de Antioquía, pero también le enseñaban la palabra de Dios. Y dice el relato que estaban en algún tipo de reunión litúrgica, que no tenemos, no tenemos detalles de la misma, pero sabemos que de alguna manera el Espíritu Santo se manifestó en esa reunión, mientras estaban ayunando. Acá voy a hacer un paréntesis de lo que era el ayuno, ¿sí? El ayuno no es una concreción del cristianismo, sino ya en el judaísmo se practicaba el ayuno. Y bueno, en algún momento tendríamos que hacer algún estudio sobre el ayuno, pero en principio el ayuno era una preparación física para algo espiritual. Es decir, era una preparación de no comer o de no beber, pero no para sufrir ni para algo especial, sino una preparación física para estar más perceptivo espiritualmente. Ese es el ayuno en el sentido neotestamentario. Por lo cual, en ese momento de ayuno y en ese momento de reunión litúrgica, el Espíritu Santo aparta, de alguna manera, se hace saber que tanto Bernabé como Pablo eran los elegidos para este primer viaje misionero. Y se le impone la mano, se impone la mano, es decir, de alguna manera la congregación en un tipo de ritual o un tipo de reunión, no en el sentido de ordenación, porque estos 5 se ve que tenían algún tipo de responsabilidad en la iglesia, pero sí para enviarlos, para darles la bendición y el respaldo congregacional para que vayan a ese viaje. Y acá tenemos que hacer una advertencia, una aclaración. Los que envían es la iglesia de Antioquía, los envía. Esto es importante recalcarlo. Cuando se les impone la mano, se les imponen las manos, toda la congregación, toda la asamblea participa en el pedido de bendición para que Pablo y Bernabé comiencen su viaje misionero, en este caso hacia Chipre. Quiere decir que toda la iglesia de Antioquía está participando y de alguna manera el Espíritu Santo convence a toda la iglesia de Antioquía que estos eran las personas que debían ir en este viaje. Bien, vamos a Chipre. Ahí ya partimos hacia la isla
en donde comienza nuestro viaje. Y volvemos al pasaje del capítulo 13, y dice en el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Seleucia era un puerto, es decir, el puerto o la salida al mar que tenía Antioquía. Y llegados a Salamina, que es el primer puerto en Chipre, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bueno, vamos a ubicarnos en el mapita. ¿Se acuerdan que estábamos en Antioquía? Y de Antioquía van en barco, fíjense la flechita, hasta Salamina. Y de Salamina van a pie hasta Pafos, que es el extremo occidental de la isla de Chipre y sede del gobierno romano. Fíjense, abajo en el mapita hay una escala. De Jerusalén a Antioquía más o menos había 800 kilómetros, de Antioquía a Salamina en barco 150 kilómetros, y la isla de Chipre de punta a punta más o menos 180 kilómetros, para que vean las distancias que tenían que recorrer, que no eran muy amables en ese tiempo. Y bueno, después se van a Antioquía a Perge, eso lo dejamos para otro viernes. Bueno, estamos en Salamina entonces. Estamos en el año 45 del Imperio Romano, el emperador es Claudio, y aquí vemos la metodología que se aplica para poder ingresar al mundo helénico. Siempre en los viajes de Pablo primero va a la sinagoga de los judíos y predica allí. Y a partir de allí se empieza a expander el evangelio hacia lo que llamamos los gentiles o el mundo helenista. Quiere decir que, por eso les decía, a partir de aquí se aplica una metodología, una sistematización en el avance del evangelio. Eso por un lado. Y por el otro lado, el evangelio siempre se expande. Siempre tiene que expandirse, siempre tiene que reproducirse. No los relatos en donde el evangelio tiene que estar circunscripto a un sector cerrado, esto no lo muestra el Nuevo Testamento. Lo que muestra el Nuevo Testamento, y en especial los Hechos de los Apóstoles, es que el evangelio tiene que reproducirse, tiene que expandirse, hay que predicarlo. Y eso es lo que nos muestra los viajes de Pablo. No solamente Pablo y Bernabé, sino va Juan Marcos como ayudante, que era primo de Bernabé. Esto lo tenemos como información por fuera del libro de los Hechos, en Colosenses 4:11. ¿Y qué era un ayudante? Bueno, dentro de las sinagogas, los ayudantes eran los que instruían las escrituras. Entonces uno puede inferir que el rol de Juan Marcos era instruir a los nuevos convertidos. Quiere decir,
que no solamente en los viajes de Pablo se hacía una predicación del Evangelio, es decir, que las personas se conviertan al Evangelio, sino también había un trabajo de enseñanza de las Escrituras. Entonces, fíjense todos los elementos y las estrategias que se aplicaban en los viajes de Pablo. No solamente había predicación del Evangelio, no solamente había conversión, sino también había enseñanza. Quiere decir que de alguna manera se desarrollaba alguna actividad pedagógica para instruir a los nuevos y nuevas convertidos y convertidas. Y ahí nos vamos a Pafos. Nos vamos a Pafos. Estamos en el extremo occidental de la isla de Chipre. Bueno, era sede de la gobernación romana. Chipre era una provincia senatorial. En el Imperio Romano había dos tipos de provincias, provincias senatoriales y provincias imperiales. En general, las provincias imperiales estaban en los límites del imperio. Por eso Palestina era una provincia imperial. Chipre era una provincia senatorial. ¿Qué diferencia había? Diferentes administraciones. Las provincias senatoriales eran administradas por el Senado, con sede en Roma, y las provincias imperiales eran administradas directamente por el emperador. En las provincias senatoriales estaban administradas por un procónsul, dictado o puesto por el Senado, y en las provincias imperiales había gobernadores nombrados por el emperador. En este caso estaba Sergio Paulo, fíjense el doble nombre, como era propio de la forma de nombrar en el Imperio Romano, o de los romanos, y Pablo, Bernabé y Juan Marcos, llegan a la sede del gobierno romano. Y acá nos relata un enfrentamiento que tiene Pablo con el mago Elimas, que en árabe quiere decir sabio, ¿sí? A partir de este evento, a Saulo no se lo llama más Saulo, sino se lo va a empezar a llamar Pablo. Es decir, a partir de ahora se va a usar el nombre que va a usar Saulo en todo el mundo helénico o grecorromano. Y vamos al enfrentamiento que tiene con el mago Barjesús. Bueno, Barjesús quiere decir hijo de Jesús, es un nombre muy parecido a Josué del Antiguo Testamento. El mago era una denominación persa para mostrar, digamos, a alguien que tenía conocimiento de alguna religión. No es el término que conocemos ahora de ilusionista, no, era un sabio que en este caso, por evidencia externa, puede ser que era un sacerdote de la religión de Zoroastro, del zoroastrismo, era la religión del imperio persa. Una religión muy antigua. Y estaba en la corte de Sergio Paulo como consejero, como asesor. ¿Sí? Bueno, obviamente cuando Pablo viene con otro discurso, con otro relato, pone en peligro la asesoría de Barjesús como asesor. Barjesús tenía otra religión, otros saberes. Pablo y Bernabé vienen con otros saberes desde el punto de vista de la corte del procónsul. Y bueno, esto genera una tensión porque pone en peligro, desde el punto de vista de Jesús, su posición de asesor. Y hay una fuerte reacción de Pablo frente a la desacreditación del mensaje de Pablo y Bernabé frente a Sergio Paulo, el procónsul. Tal es así que la reacción es tan tremenda de Pablo que a través del Espíritu Santo
el mago queda ciego un tiempo. Esto es tan impactante para el procónsul que el procónsul abraza la fe cristiana. La fe cristiana. Entonces ya, digamos, como epílogo de nuestro, y vamos a detenernos un poco a pensar todo lo que hemos visto como epílogo de nuestro estudio de hoy, lo primero que vamos a estar pensando es que en este primer viaje hay un fuerte respaldo congregacional o asambleario. Es decir, que evidentemente los relatos, siempre los relatos históricos nos muestran gestas de individuos. Entonces, en este caso, bueno, nos muestran los viajes de Pablo, los viajes de Bernabé, pero detrás de Pablo, detrás de Bernabé, había iglesias, había congregaciones que estaban sosteniendo, había asambleas que estaban sosteniendo, ya sea económicamente o en oración o apoyando esa obra. Es imposible los llaneros solitarios en la obra de Dios. Siempre la obra de Dios es realizada, llevada adelante por grupos, por congregaciones, por comunidades, por asambleas. Quiere decir que el Espíritu Santo no solamente convence de un proyecto a líderes, como lo llamamos ahora, a pastores o a hombres de fe, sino también tiene que convencer a los grupos, a las congregaciones. Tiene que haber una convicción grupal de que ese proyecto, sea cual fuere, es el proyecto de Dios. Y muchas veces, bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, hay algunos errores en donde líderes, bueno, dicen tener alguna visión, pero sin ningún respaldo de un grupo. Esto por un lado. Por el otro lado, perdón. Por el otro lado, tenemos que el Evangelio es un mensaje inclusivo, un mensaje inclusivo. Fíjense la variedad cultural de los 5, perdón, es increíble, ahí está. Perdón, Bueno, estaba diciéndoles que el Evangelio tiene que ser inclusivo. Fíjense la variedad cultural de los 5 que nos nombra de la iglesia de Antioquía. Entonces, el Evangelio, si bien predica un mensaje, respeta la diversidad cultural y es un mensaje que incluye a todos según su origen. Apoyo congregacional, evangelio inclusivo, la acción pedagógica. La acción pedagógica. No solamente había una predicación del evangelio, sino esa predicación iba acompañada por una acción pedagógica, de enseñar a los nuevos miembros o a las nuevas miembros en todo lo relacionado con las cuestiones bíblicas, ¿sí? Y por último, lo que nos muestra esta historia, este relato, son los conflictos por intereses personales, ¿sí? El mago Limas quizás no estaba en desacuerdo con lo que decía. El problema era que ese mensaje, el mensaje del Evangelio, ponía en peligro su posición de asesor en la corte del procónsul. Y vamos a ver en muchos viajes de Pablo, en los viajes de Pablo, que los mayores conflictos son conflictos personales, o de poder, o de posiciones. Son los mayores conflictos que podemos encontrar aún hoy en las comunidades de fe, en la iglesia,
son conflictos de egoísmo, intereses personales, que se muestran o la cáscara se muestra como problemas doctrinarios muchas veces, o problemas de ideas, pero por debajo siempre hay problemas de poder o problemas de intereses personales. Y esto nos lleva a pensar de no caer nosotros en eso. Entonces vamos a repasar nuestro epílogo en esta tarde-noche de viernes. El primer viaje de Pablo y Bernabé con un fuerte respaldo congregacional y asambleario. Quiere decir que este llamado del Espíritu Santo, esta convicción de hacer el viaje y que Pablo y Bernabé sean los elegidos, también tenía que ser conmovido, o este mensaje tenía que ser convocado por la congregación y la asamblea. El evangelio inclusivo, es decir, el evangelio que admite una variedad cultural a pesar de un mismo mensaje. El valor de la acción pedagógica, no solamente la predicación del evangelio, no solamente la conversión, sino también una acción de enseñar a los nuevos y las nuevas miembros. Y también nos muestra cómo los mayores conflictos que se presentan dentro de las comunidades de fe, de las congregaciones, son por intereses personales. Bueno, que Dios nos bendiga en esta tarde de viernes. Bueno, muchas gracias, Alberto, por el mensaje. La verdad que el epílogo que compartiste y repasaste al final un poco nos trae a lo que vivimos en la iglesia.